del bien y del mal. La conciencia también tiene que ver con la cuestión reflexiva acerca de las cosas, de ti y del entorno. Es la actividad mental a la que solo puede tener acceso una persona. O sea, nadie más puede tener acceso a tu conciencia más que tú y obviamente Dios. La conciencia es como un semáforo que te advierte si tienes que dar paso a algo o no, que si tienes que decidir o no, si algo está bien o no, ¿no? Rojo es peligro, amarillo como que te hace dudar la conciencia y verde es adelante, hazlo. Ahora, desde que nacemos, nuestra conciencia es afectada por nuestra propia naturaleza, pero también por las circunstancias de la vida. Según lo que tú vivas, ese semáforo llamado conciencia estará afinado o desafinado, regulado o desregulado, ajustado o desajustado. Si tu conciencia está bien ajustada, te va a llevar por buen camino. Por eso Dios quiere que tu conciencia sea una conciencia limpia y saludable. Ahora, para saber cómo está mi conciencia, hoy veremos 4 tipos de conciencia que muestra la Biblia que podemos desarrollar y de ese modo ajustar al tipo de conciencia que Dios quiere que tengamos. 4 tipos de conciencia que habla la Biblia. Muchas veces, según la conciencia de la persona, esta persona va a llevar a bien a su familia, a bien una nación, a bien su destino eterno o no. 4 tipos de conciencia. La Biblia primero nos habla de una conciencia inocente. Una conciencia inocente. Esto sucede ya en el Génesis cuando Dios crea al hombre y a la mujer por primera vez. Los crea con una conciencia inocente. Génesis 25 dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos. Aquí literalmente desnudos. Pero no sentían vergüenza, dice la Biblia, no sentían vergüenza. Ahora, cuando hablo que el primer tipo de conciencia es la conciencia inocente, que los únicos que tenían esta conciencia eran Adán y Eva antes de la caída, antes de pecar. Entonces, cuando digo conciencia inocente, me refiero a que no tenían conocimiento del bien y del mal, no tenían una conciencia ética, digamos así, una conciencia moral. Este tipo de conciencia la tenía el hombre antes de la caída. Dice que estaban desnudos literalmente y no se avergonzaban. Esto significa que aunque se veían desnudos, o sea, sabían que estaban desnudos, no lo sabían moralmente que estaban desnudos. Lo más parecido a esto es cuando un niño pequeño, un niño pequeño de 2 años, quizás 3 años, 1 año, se ve físicamente desnudo. Tú lo puedes poner frente a un espejo, sabe, o sea, se ve físicamente desnudo, pero entre comillas no sabe que está desnudo, ¿no? Adán y Eva estaban desnudos, pero ojo, no estaban en una playa nudista. Los que practican esto tienen otro tipo de conciencia, o sea, no eran nudistas a Adán y Eva. Luego dice en Génesis 3:7, en este mismo relato, dice: entonces ya cuando comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal que Dios les había prohibido, cuando les dijo, si comen de este fruto morirán, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí son los ojos espirituales, claramente, la conciencia. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí viene ya la alarma, la alerta, algo pasó. El versículo 7 hace referencia que después de la caída, dice, conocieron que estaban desnudos. Antes de la caída también conocían que estaban desnudos, pero no con el conocimiento moral. Y sigue diciendo, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Primero, ya tienen conciencia de que están desnudos. Según se hacen delantales, se cubren, les da vergüenza, y ahí la conciencia ya les empieza a alertar que algo no está bien, y luego temen de la voz de Dios. La voz de Dios era súper familiar, era muy amorosa, pero ahora escuchan la voz de Dios y algo les dice que han hecho mal. Y era la voz de su conciencia. Pasaron de una conciencia inocente a tener conciencia moral. La conciencia es la habilidad que tiene el hombre de juzgarse a sí mismo. Cuando Adán pecó, Dios no tuvo necesidad de presentarse a él para decirle, has pecado y quiero que lo sepas. Adán ya sabía que había pecado. Él fue capaz de autojuzgarse. Adán, eres culpable, le decía algo por dentro. Has pecado y desobedecido a Dios. Como vemos en Génesis 3:7, dice,
Adán estaba muy consciente de su pecado. Dice Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Vergüenza, miedo, culpabilidad por haber hecho algo malo. Esa es la conciencia, porque estaba desnudo, dice, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? La conciencia inocente del hombre había sido y ya no era más. Claro, ellos eran autoconscientes, sabían quiénes eran, reflexionaban, pensaban, tenían autodeterminación, estaban conscientes del entorno, pero una vez más lo que se hace referencia aquí es la conciencia moral que surge a partir de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora tenían una conciencia moral. Entonces la primera conciencia es la conciencia inocente. ¿Quién tiene ahora conciencia inocente? Bueno, quizás los bebitos, quizás de 1 año, 2 años, ¿no? Ahora, 2, está la conciencia sin Dios, conciencia sin Dios. Romanos 2:14 dice, por cuanto los gentiles, aquí los gentiles son personas no judías, que implica que personas que no conocen al Dios verdadero, ¿no? Al Dios verdadero, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, los gentiles que no tienen ley, que no conocen la ley de Dios, específicamente los 10 mandamientos de la ley de Dios, y hacen por naturaleza lo que es de la ley, sin conocer la ley, dice, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aquí Pablo dice que hay gente que aunque no tiene la ley de Dios, aunque no conoce Biblia, aunque nunca conocieron la ley de Dios, hay una conciencia que les defiende, que les acusa, porque de alguna manera Dios escribió las leyes en el corazón del hombre. Entonces, volviendo a Adán y Eva, rota la relación con Dios y perdida la inocencia, el hombre empieza a tener conciencia de lo moralmente bueno y lo moralmente malo. Aquí en Romanos se dice que Dios ha puesto en el hombre conocimiento básico del bien y el mal, y que el hombre debe juzgar su propia conducta a la luz de ese conocimiento, a la luz de esa conciencia. Dios entregó a los hijos de Israel los 10 mandamientos, que está en Éxodo 20, y otras leyes, ¿no? Para que distinguieran entre lo correcto de lo incorrecto. Ellos sabían que era malo asesinar y robar y envidiar y etcétera, porque las leyes escritas, como la ley de los mandamientos de la ley de Dios, hablaron claramente contra estas cosas. Pero ¿qué sucede de aquella gente que no le sucedió como al pueblo de Israel, que Dios bajó, que Dios les enseñó las leyes, qué era lo bueno y qué era lo malo exactamente? ¿Qué sucede con gente que nunca tuvo acceso a la Biblia, etcétera? Y saben lo que es el bien y el mal a pesar de eso. Limitado, pero saben lo que es el bien y el mal. Saben lo que es correcto e incorrecto. Bueno, Romanos 2, 14, 15 que hemos leído nos va a decir que aún en los corazones o en las personas que no tienen Biblia, que no han tenido, nunca han escuchado de Jesús, etcétera, tienen la ley descrita de Dios de alguna manera. Dios ha puesto el conocimiento del bien y del mal. Cuando actúan correctamente, sus conciencias les aprueban y aplauden y avivan, dice Pablo. Y cuando actúan incorrectamente, sus conciencias lo condenan. Por ejemplo, el código de los incas. Algunos dicen que es falso, como sea, pero de hecho que todas las reinos han tenido códigos. El código de Hammurabi, el código de Ur-Nammu y el código de muchas culturas. Habla de que hay una ley dentro de la conciencia del hombre que empieza a definir entre lo bueno y lo malo. No es perfecta, pero hay un sentido de conciencia moral que te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, como les decía, está el segundo tipo de conciencia, la conciencia sin Dios. La pregunta es, ¿la conciencia sin Dios me puede decir lo bueno y lo malo? Sí, pero es limitada. ¿Y cuáles son los límites de tener una conciencia sin Dios? Una conciencia atea, agnóstica, qué sé yo. Primero, que esta conciencia es subjetiva. 1 Corintios 4:4 dice, porque aunque de nada, dice Pablo, tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Lo que piensas a veces de ti mismo y tus actos no necesariamente son verdad. Pablo decía, aunque no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado.
O sea, Pablo sabía los límites de su conciencia. Aun cuando su conciencia le decía, tranquilo, todo está bien, él prefería ir a la presencia de Dios y que Dios le confirme o no lo que estaba haciendo o lo que estaba por hacer. Entonces la conciencia sin Dios puede saber lo bueno y lo malo, pero es subjetiva. Lo que es bueno para mí puede ser malo para ti según tu conciencia. Para mí este candidato es bueno, para ti este candidato es malo. Para mí esta política pública es buena, para ti es mala. En fin, esta forma de de criar a mis hijos es buena, para ti no tanto. O sea, la conciencia sin Dios es subjetiva. También es relativa. Número 2. Todos los caminos del hombre, dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Otra vez, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. En otras palabras, la conciencia de cada uno, de cada quien, mejor dicho, le dicta lo que mejor le parece. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero al final es Dios quien te va a decir. O sea, la conciencia es relativa. También es imperfecta la conciencia, no puede abarcar todas las normas de la santidad y la justicia de Dios. Por eso Dios nos dio su palabra escrita y su Santo Espíritu. Por eso el salmista no confiaba tampoco en solo su propia conciencia, sino que apelaba a Dios. En el Salmo 139:23 nos va a decir, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba o prueba mi corazón y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva a la vida eterna. El salmista ni siquiera confiaba en su propia conciencia, examen o ante otro hombre. Decía, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. O sea, le está diciendo, Señor, si hay algo que no está bien, aunque a mí me parece bien, házmelo saber. Porque la conciencia sin Dios, hasta cierto punto puede saber lo malo y lo bueno, pero es imperfecta. Y por último, aunque la conciencia te diga lo bueno, real y verdaderamente, no tiene poder. Puede la conciencia decirte lo bueno y lo malo claramente, pero no te habilita para seguir lo bueno. Miren la experiencia del apóstol Pablo. Dice Romanos 7:21. Es más largo, pero voy a hacer el resumen. Romanos 7:21 dice al 24. Dice Pablo, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. En otra versión dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Qué interesante, porque Pablo decía, he descubierto hay un principio de vida, hay una ley en nuestra vida, en todos los seres humanos, que cuando queremos hacer lo correcto, que la conciencia nos dice claramente que es correcto, no podemos evitar hacer lo malo al final. Dice, aunque amare la ley de Dios con todo mi corazón y mi conciencia me diga, es la ley, la Biblia, es palabra de Dios, es buena, hay otro poder dentro de mí que le hace guerra a ese conocimiento a mi conciencia. Dice, y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. O sea, Pablo decía, aunque mi conciencia me diga que algo es bueno, hay un poder, hay una fuerza dentro de mí que siempre me inclina a hacer lo malo. Por eso que la conciencia es limitada, porque no tiene poder. Te puede decir inclusive lo bueno, claramente lo que está bien, pero hay algo que la Biblia llama pecado, una fuerza, una ley, que siempre te está diciendo o te está ganando y terminas haciendo lo malo, sea engañar, sea mentir, etc. Entonces ya hemos hablado hasta aquí dos tipos de conciencia. Viene la tercera tipo de conciencia, y aquí está más fuerte la cosa, es la conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, van a abandonar la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y sigue Pablo hablando los efectos de esa conciencia cauterizada, mentirosos, en fin. Pero Pablo habla aquí de una conciencia cauterizada, dice teniendo la conciencia cauterizada. Como vemos en el caso de Adán y Eva,
Dios le ha dado al hombre la capacidad y la habilidad de saber cuándo ha pecado y cuándo no. Cada persona tiene cierto sentido o certeza de lo que está bien o está mal, pero es hasta cierto, eso hasta cierto punto es suficiente para saber lo básico de lo que agrada a Dios. Bueno, veamos. Primero, ¿qué es una conciencia cauterizada? Ya, hemos dicho que Dios te da una conciencia hasta cierto punto para saber lo bueno y lo malo. Es bastante básico y fundamental. Pero ¿qué es una conciencia cauterizada? La palabra cauterizar viene de una palabra griega que significa haber sido marcado con hierro candente, con hierro, con fierro de fuego, quemar con un hierro al rojo vivo hasta ser insensible. Cauterizar quiere decir que se ha perdido, cuando una parte de tu piel está cauterizada, significa que ha perdido sensibilidad por causa de la quemadura, porque cuando te queman, te están quemando los nervios, y al quemarte los nervios, obviamente ya no va a haber sensación, ya no va a haber digamos, un medidor de presión, de calor, de frío, de temperatura, etc. Entonces, ¿qué significa esta metáfora de la conciencia cauterizada? Que así como cuando queman la piel y la piel pierde sensibilidad, la conciencia también pierde sensibilidad. ¿Pero sensibilidad a qué? A lo bueno y sobre todo a Dios y a su presencia y a su voz. En otra versión dice así: esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal. Aquí está la conciencia cauterizada. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente, se ha vuelto insensible. Una conciencia cauterizada es aquella que se ha vuelto insensible a la verdad espiritual y por tanto ya no lo condena ni lo juzga como debería. Su conciencia ya no lo condena ni lo juzga como debería. Como dice Isaías, a lo bueno le empieza a llamar malo y a lo malo le empieza a llamar bueno. Volvemos al tema de las playas nudistas. Por ejemplo, el tema de las playas nudistas, donde van las personas y todas las personas que van a una playa nudista se desnudan, están totalmente desnudos, ¿verdad? Eso no es libertad. Eso no es tener libertad, es tener libre la conciencia. Eso es pérdida de pudor, y pérdida de pudor es pérdida de conciencia más bien. No es tener una conciencia libre. La conciencia cauterizada es una conciencia insensible que ha perdido toda vergüenza y todo pudor hacia lo malo, hacia el pecado. Y eso habla Dios bastante en la Biblia. Sofonías 2:1 dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Cuando tú lees Sofonías capítulo 2, versículo 1, Dios está a punto de amonestar y reprender duramente a esa nación, porque era una nación sin pudor, sin vergüenza, con la conciencia cauterizada. Y 1 Timoteo 2:9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen. Esto es lo contrario a conciencia cauterizada. Asimismo que las mujeres se atavíen o se vistan de ropa decorosa con pudor y modestia. Que las mujeres se vistan con pudor y modestia, lo contrario a una playa nudista. La palabra pudor significa un sentido de vergüenza. Tengo un sentido de vergüenza que empiezo a tapar mis partes íntimas, que empiezo a tapar mis partes sensibles. Eso es pudor. Modestia es sobriedad, lo contrario a lo que es una playa nudista. Ahora, pudor en la Biblia, como les decía, es un sentido de vergüenza. En las playas nudistas el sentido de vergüenza se ha ido. Su conciencia está tan insensible y tan cauterizada de estas personas que ya no tienen pudor, ni vergüenza, ni modestia, ni sobriedad. Sabían, anteriormente a esto, estas personas, su conciencia les hacía saber que era malo descubrir su desnudez, pero se expusieron tanto a la inmoralidad sexual que perdieron toda sensibilidad. Amados hermanos, Apocalipsis 3:8 dice: compra también, dice Jesús, compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos para que puedas ver. Dice: compra también de mí ropas blancas, así no tendrás vergüenza de tu desnudez. La Biblia habla muchísimo de tapar la vergüenza de tu desnudez, del pudor.
Aquí Jesús está hablando de una metáfora, obviamente, algo espiritual, de un vestido espiritual que es el mismo, su espíritu, su justicia. Pero para que una metáfora sea válida, la simbología tiene que ser válida. Aquí Jesús avala el hecho de cubrir tu desnudez. Una conciencia cauterizada es una conciencia insensibilizada. O sea, mira, una conciencia cauterizada es cuando ya perdiste toda sensibilidad, no solo a lo bueno, sino a la voz y a la presencia de Dios. ¿Cómo uno llega a cauterizar la conciencia? Cuando empiezas a quedar más y más expuesto al pecado, tu mente va perdiendo toda sensibilidad. Por ejemplo, en los medios de comunicación, ahora, sobre todo ahora, tú puedes encontrar en YouTube libremente para que todo el mundo lo vea las perversiones más terribles. En la televisión nos pasan asesinatos, homicidios, violencia y somos la generación que está expuesta las 24 horas del día prácticamente a canciones, videos, imágenes que están haciendo que nuestra conciencia esté más cauterizada e insensible a la voz de Dios. Jesús dijo que antes de su venida, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No es otra cosa que decir de otra manera, su conciencia quedará insensible, cauterizada. Ya no habrá vergüenza por el pecado. Es increíble cómo pasamos en los años 90 de la lambada, que ya era algo, digamos, sin pudor, al perreo, ¿verdad? ¿Y qué cosas más habrá? Entonces, ¿por qué? Porque la conciencia se ha ido cauterizando. El tema del aborto tiene que ver con gente que lidera con conciencia cauterizada. El tema de la eutanasia tiene que ver con la conciencia cauterizada. Es increíble todo lo que se está viendo ahora. Entonces, cuando uno no hace caso a su conciencia también, la conciencia se cauteriza. 1 Timoteo 1:19 dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. O sea, hay un momento, o sea, ¿cómo se cauteriza también tu conciencia? Cuando tu conciencia, por ejemplo, a una chica, a un adolescente, su conciencia le dice que es bueno ser virgen, que es bueno la virginidad. A un hombre, sea un hombre o mujer, es bueno la virginidad es de Dios. Dios quiere que tú llegues virgen al matrimonio. Por un momento le hace caso su conciencia, pero se empieza a exponer a la música, al mundo, a la sociedad, y la empiezan a presionar. Empieza a ver que sus amigos ven pornografía, que sus amigas tuvieron relaciones sexuales, que lo tienen porque todo el mundo lo hace. Su conciencia se empieza a cauterizar y esa voz, esa alerta que le dice: eso es bueno, la virginidad es bueno, Dios lo quiere así, empieza a apagarse y a ser insensible. Y ya cuando su madre le habla, Dios le quiere hablar por la palabra, le predican, le aconsejan, ya no quiere hacer caso a esa persona porque su conciencia ha quedado insensible. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una conciencia cauterizada? Que te lleva de mal en peor. Te haces tan insensible a lo malo. Es como hace poco un amigo me decía, ¿no? Yo empecé fumando marihuana. Por ejemplo, este mensaje de este congresista del Perú que ha dicho a grandes voces que él fuma marihuana desde hace 20 años con sus papás, con sus tíos. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tratando, consciente o inconscientemente, está tratando de insensibilizar la conciencia de los menores para el consumo de drogas. Me extraña que el Colegio de Psiquiatras y Psicólogos no haya hablado fuerte contra este congresista, contra este irresponsable señor. Si él se quiere perder, que se pierda. Si su conciencia se ha vuelto cauterizada, que lo haga él. Pero hace poco me encontré con un amigo que recién lo he conocido, que él me contaba todo lo contrario. Él empezó fumando marihuana y terminó con crack. O sea, su conciencia, por exponerse al pecado, se iba cauterizando tanto, se iba haciendo insensible al lloro de su padre, al lloro de su madre, al lloro de su esposa, al lloro de sus hijos, que hasta crack. Y por la gracia de Dios, bueno, ya salió por la gracia de Dios, pero eso hace una conciencia cauterizada. ¿Por qué los políticos aprueban normas que van en contra de la voluntad de Dios? Porque su conciencia está cauterizada, no tienen pudor, no tienen vergüenza, no tienen ese sentido de vergüenza ya, amados hermanos.
Yo antes quiero acotar algo. La vez pasada estaba meditando y creo que en el infierno, porque revisando todo el tema del infierno en la Biblia, creo que en el infierno, sobre todo sacando la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro, donde Jesús explica esa doctrina del infierno, en el infierno la conciencia no le dejará en paz por toda la eternidad por haber despreciado la palabra, el amor y el evangelio de Dios. La conciencia le atormentará, o sea, sucederán muchas cosas, pero una de esas es la conciencia. ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué por unos años de placer despreciaste la palabra del Señor? Por la fama, por el dinero, qué sé yo. Y por último está la conciencia buena, la buena conciencia. 1 Timoteo 1:19 dice: y mantengas la fe y buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado o abandonaron de la fe. Quiere decir que el creyente que no naufraga tiene una buena conciencia. O sea, un creyente, para que esté firme en las cosas de Dios, tiene que tener una buena conciencia, una conciencia saludable, limpia. Entonces, que tu conciencia sea siempre tu guía, ¿será suficiente para guiar nuestras vidas? No. Miren, alguien ha dicho que la conciencia es como una balanza. Para pesar como corresponde, debes tener bien calibrado por lo menos en las balanzas antiguas, un elemento que se llamaba el fiel, ¿no? O sea, debe estar, en otras palabras, una balanza para que pese bien debe estar bien calibrada. Así es la conciencia. Si la conciencia no posee la información correcta o no tiene un buen conocimiento del bien y del mal, no podrá calibrar correctamente como su fiel, o sea, de la balanza. Es decir, la conciencia sola no es suficiente. A la conciencia tienes que introducir la información verdadera, fidedigna, para que tu conciencia esté bien equilibrada, bien ajustada y pueda darte exactamente la información o los datos necesarios para que tú tomes buenas decisiones y sepas que algo es bueno, malo, correcto o incorrecto. O sea, algo puede estar errado y la conciencia puede procesarla como correcto si tu conciencia no está bien equilibrada. Algo puede estar correcto, o mejor dicho, la conciencia solo puede trabajar con la información que tiene, así como la balanza puede pensar bien si tiene un buen calibrado. Mientras más conocimiento alguien tenga de Dios, mejor calibrada será su conciencia. Ahora, entonces, ¿qué es una buena conciencia? Una buena conciencia es una nueva conciencia. ¿Se puede tener una nueva conciencia? Bueno, Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy así, asá y así. ¿Sí? Yo soy de esta manera, yo hago estas acciones que no te agradan. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, creer que Dios, como dice la palabra, al que se acerca a Él no le echa fuera. Dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, en otras palabras, dice que cuando tú te acercas a Dios sinceramente, puedes darle tu corazón y Dios limpiar tu conciencia de todo tormento, de todo pecado, de todo error, de esa conciencia que está cauterizada e insensible, puede Dios limpiarla. Esa es una buena conciencia. ¿Qué más es una buena conciencia? Una buena conciencia, aparte de que ya no tiene inmundicia en la mente, impureza, ya no tiene maledicencia, malicia, ya no tiene pensamientos de perversión en la mente. Aparte de eso, es una conciencia que espera siempre la aprobación de Dios antes de actuar. Es una conciencia que debe ser influida y controlada por el Espíritu Santo. A eso me refiero cuando piensa antes de actuar o espera la aprobación de Dios antes de actuar. Es una conciencia controlada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, o mejor dicho, es cuando la persona espera que el Espíritu Santo de Dios avale lo que va a hacer o lo que no debe hacer, ¿no? Romanos 9:1 dice: soy seguidor de Cristo, el Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo, digo la verdad. Pablo
había entregado su corazón a Cristo y el Espíritu Santo había limpiado su conciencia y el Espíritu Santo guiaba su conciencia. Para Pablo, o mejor dicho, tener una buena conciencia no es decir, bueno, yo sé lo que hago, es mi vida, yo tomo mis decisiones. No, es Señor, yo quiero dejarme guiar por ti, te entrego mi mente, mi corazón y confío que tú me vas a guiar. Y obviamente esa conciencia, como decía al inicio, mientras más palabra de Dios tenga, mientras más palabra de Dios albergue su mente, esa conciencia va a estar mejor equilibrada. En la nueva conciencia que Dios te da, antes en tu antigua conciencia el diablo penetraba el pecado y todo el mundo te habla, escuchado muchas voces, tu voz, la voz del amigo, la voz del diablo, la voz del mundo. Pero en la nueva conciencia, como es limpia de todo eso, Dios empieza a hablarte a través de la palabra, empieza de Dios a fluir en tu conciencia, en tu mente. De repente algo no está bien y empiezas a Dios a susurrar en tu conciencia, hijo mío, no temas o no vayas o no hagas, algo no está bien. Entonces es una conciencia que espera la aprobación de Dios, es una conciencia sensitiva a la voz de Dios. Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice que el salmista en la noche reposaba en su cama, bendecía a Dios y esperaba que Dios le aconsejara. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, era Dios enseñándole en la meditación de la noche, en la soledad de la noche, quizás el perseguido, porque David fue mucho tiempo perseguido, pero separaba un tiempo para dejar tranquila su conciencia y dejar que Dios le hable y le empiece a ministrar, a hablar a su conciencia. Este hombre tenía una conciencia sensible a Dios. ¿Y qué le enseñaba a su conciencia? En el versículo 8 dice, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Cuando él empezaba a hablar con Dios y se callaba después de su oración para escuchar la voz de Dios, Dios le susurraba, David, acuérdate, si tú me tienes siempre presente, yo estaré a tu derecha y nada te hará caer. En otra versión dice, como tengo siempre presente al Señor, Dios está a mi diestra y nunca seré conmovido. Con el Señor a mi lado, la conciencia le decía, con el Señor a mi lado, porque la conciencia siempre habla en primera persona, ¿no? Con el Señor a mi lado, mientras esté con el Señor, nada me moverá, nada me hará caer, por eso yo bendigo a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿tú permites que Dios te enseñe a través de tu conciencia o es el enemigo, el diablo, que te tiene entretenido? Hace poco escuché a alguien que mientras más impureza, más tonterías, más cosas del mundo le metas a tu conciencia, va a ser más difícil que tú seas sensible a la voz de Dios. Tú eres de aquellos que en la noche te enseñas a enseñar por Dios, que le entregas tu corazón y tu conciencia, o tú eres aquellos que tienes sobreactividad en la mente, que para ocupado, que se acuesta o se duerme viendo televisión. ¿Qué te va a hablar Dios así, no? Que cuando te acuestas, has hecho tantas cosas en el día que te acuestas cansado y ya no le das tiempo a Dios que ministre tu conciencia, ¿no? Muy bien, una conciencia entonces buena es una conciencia nueva que Dios tiene que dártela, es una conciencia que espera la aprobación de Dios, es una conciencia sensible a la voz de Dios. Y cuando digo sensible a la voz de Dios, es realmente que cuando tú vas a hacer algo que a Dios no le agrada, Dios no tiene que tirarte un martillazo en el suelo para que recién hagas caso. Es automáticamente cuando algo no está bien, reaccionas. Es una voz hasta muy fuerte dentro de ti que te dice algo no está bien. O cuando algo está bien, te aprueba y estás tranquilo con tu conciencia. Decía, es una conciencia limpia también, o sea, limpia en libertad interna del Espíritu Santo. Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dice que Pablo procuraba tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia limpia es una conciencia que está tranquila, que respecto a Dios no hay nada, sabe que no hay nada malo entre Dios y esa persona, conciencia limpia. Y respecto a los hombres, es una conciencia que sabe que
ha hecho todo lo posible por estar bien con los hombres, por no hacerles daño, por no mentirles, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Dios vuelve la inocencia porque se perdió en Adán y Eva. Ya estoy terminando aquí. Romanos 16:19 porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El propósito de Dios es que tú seas sabio para el bien, pero ingenuo para el mal. Cuando Dios te da una nueva conciencia, es decir, un nuevo corazón a través de Jesucristo, uno hasta llega a ser ingenuo para las cosas malas. Pero uno no debe preocuparse en tener malicia, como la gente del mundo te dice, uy, tú no tienes malicia, te van a engañar. No, no, no. Si bien es cierto, empezamos a ser otra vez ingenuos para el mal porque ya no practicamos el pecado, no porque somos perfectos o mejores, sino porque Dios empezó a limpiar y a hacer una obra de transformación en nosotros. Ahora Dios te avisa de otra manera cuando algo está mal, cuando te están haciendo trampa, etc., sin llegar a la malicia. ¿Se acuerdan, a manera de conclusión, cuando Pablo decía, mi conciencia me dice que es lo bueno, pero no tengo el poder para seguirlo? Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida bien dominada por el pecado y la muerte? La respuesta está en el 25, decía Pablo. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios. Pablo decía, con mi mente y mi conciencia aún me enseña claramente lo bueno, pero no puedo seguirlo. No puedo, o sea, soy un miserable, pobre de mí. ¿Cómo puedo romper esta ley? Y decía, doy gracias a Jesucristo, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Amado hermano, es una promesa de Dios que la conciencia que tenemos, afectada de toda la vida, manchada, herida, insensibilizada, cauterizada, incompleta, imperfecta, Dios dice que Él nos iba a dar un corazón nuevo. Si aceptamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, esa conciencia, dice Dios, que trabajará en nosotros y trabajará en nuestra conciencia para hacerla limpia, para hacerla saludable, para hacerla buena, para hacerla libre, para tener un sentido de pudor, de vergüenza sano y saludable. Hoy hemos hablado de 4 tipos de conciencia: la conciencia inocente, la conciencia sin Dios, la conciencia cauterizada y la buena conciencia. La conciencia no será suficiente, solo la conciencia para saber lo bueno y lo bueno. No solo la conciencia no será suficiente para decidir sobre el tema del aborto, para saber si se legalizan o no las drogas, sobre el tema de la manipulación genética, la inseminación artificial, el matrimonio, adopción de niños gay, la eutanasia, pena de muerte, poligamia, etc. Solo la conciencia no. Debemos venir a Dios y a ver qué dice su palabra. La conciencia es la voz moral dentro de nosotros que nos acusa o nos avala nuestras acciones. La conciencia sola no es suficiente. Tenemos que llenarle la palabra de Dios. Tenemos que entregarla a Dios para que Dios nos dé un nuevo corazón. Desde que nacemos, nuestra conciencia ha sido afectada por las cosas que hemos vivido, pero Dios dice que si entregamos a Él, dice, hijo mío, dame tu corazón. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesucristo basta para saber lo bueno y lo malo, para saber decidir. Vamos a orar a Dios. Señor, te entregamos nuestro corazón. Queremos que, como dice tu palabra, nos des un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva conciencia, Señor. Esta conciencia ha sido manchada por el pecado, por las vivencias que hemos tenido. Señor, a veces creemos que tenemos la razón, a veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión, pero como decía Pablo, aunque nuestra conciencia nos justifique, Señor, preferimos venir delante de ti a que nos examines y nos digas si algo está bien o algo está mal. Queremos a partir de ahora caminar, Señor, con la voz de nuestra conciencia, pero influenciada y controlada y llena por el Espíritu Santo. Si tú quieres entregar tu corazón a Cristo, dile así: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, que al igual que Adán y Eva he pecado contra ti y he manchado mi conciencia y mi corazón. Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi alma, mi corazón, mis pensamientos. Quiero que perdones todos mis pecados. Ese es el deseo de mi corazón. Pongo mi confianza en que Jesucristo pagó el precio por mis pecados.
Él murió por mí. Tu palabra dice que podemos acercarnos a ti confiadamente para que nos limpies de mala conciencia de todo lo que hemos hecho, Señor. Ya no tenemos que pagar porque tu Hijo Jesucristo lo pagó. Dile, por eso te entrego mi corazón y acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Hoy recibo este nuevo corazón que has prometido dar a los que se acercan a ti. Hoy me limpio de mala conciencia. Hoy toda herida que he recibido, Señor, mi vida, hoy la conciencia cauterizada que tengo, insensible a tu voz, se empieza a volver sensible por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu amor. Señor, gracias, te entrego mi corazón. Ahora, Señor, hago a Jesucristo el Señor y Salvador de mi vida y me entrego a Él. Limpia mi conciencia. Señor, toca mi conciencia. Transforma mi conciencia. Que a lo bueno le llame bueno y a lo malo malo y no al contrario y no cambie tus valores. Ayúdame, Señor. Y pongo esta nación en tus manos para que quites la conciencia cauterizada de los gobernantes y te teman, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, comenta y comparte esta prédica y te dejo con esta alabanza para que adores y disfrutes a Dios. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.